Muchos, de forma errónea y profundamente arraigada, conciben la disciplina como una suerte de don innato, una facultad inherente que algunos afortunados poseen desde su nacimiento, casi como una impronta genética que se manifiesta o no. Se tiende a creer que es meramente una cuestión de fortaleza de carácter preexistente o de una voluntad férrea, una característica que únicamente ciertos individuos privilegiados traen de serie. Sin embargo, mi propia odisea personal, jalonada por una miríada de reveses y fracasos al intentar materializar mis propias aspiraciones y proyectos, me ha desvelado una verdad intrínsecamente liberadora y transformadora. La disciplina no es un talento místico ni un designio celestial inmutable, sino una determinación que se fragua y se renueva con cada nuevo amanecer. Es una elección consciente que se refrenda incesantemente, minuto a minuto, día tras día, y que, cuando por un momento parece desvanecerse o difuminarse, no lo hace de manera irrevocable o permanente. Su aparente ausencia no es, en realidad, una extinción definitiva, sino un debilitamiento transitorio, una pausa momentánea que a menudo es fruto de una autocrítica corrosiva, de un agotamiento físico o mental acumulado, o del incesante y ensordecedor estruendo de un entorno que glorifica la dispersión, exalta la gratificación instantánea y, lamentablemente, penaliza el compromiso sostenido y la perseverancia a largo plazo. No debe concebirse como una señal de debilidad intrínseca el haberla extraviado por un lapso. Es, sencillamente, una condición profundamente humana. Pero si no se apresta a reconquistarla con celeridad y diligencia, corre el riesgo inminente de transmutarse en un individuo cuya existencia se halla plagada de nobles intenciones, de sueños elevados y de propósitos loables, pero que carece por completo de concreción, de materialización, de acción tangible. Alguien que discierne con una lucidez asombrosa lo que anhela y persigue, pero que se mantiene inexorablemente inmovilizado por la inercia, por el temor o por la falta de estructura. Y esta, sin la menor sombra de duda, es una de las rendiciones más desoladoras que un ser humano puede experimentar. Aquella que se consuma con pleno discernimiento de las implicaciones, pero sin la menor acción efectiva para alterarla. En los párrafos que se despliegan a continuación, mi firme propósito es infundirle la convicción inquebrantable de que su autodisciplina, lejos de ser algo perdido para siempre, es completamente reconstruible y maleable. Carece de importancia cuánto tiempo haya transcurrido sin una estructura definida y consistente en su vida. Usted posee la capacidad intrínseca, la potencia latente para restaurarla por completo. Y al lograr esta reconquista, será testigo privilegiado de cómo su existencia cesa de girar en círculos estériles, predecibles y agotadores para, por fin, emprender un rumbo ascendente, progresivo y significativamente más pleno. El verdadero punto de partida para esta vital reconquista de su propia disciplina no reside en la mera adopción de una rutina flamante y reluciente, ni en la descarga compulsiva de las últimas aplicaciones de productividad de moda, ni en la elaboración de listas interminables y ambiciosas de objetivos que rara vez se materializan, ni siquiera en la búsqueda desesperada y efímera de más ímpetu o motivación externa. El primer eslabón de esta compleja y profunda cadena de transformación personal es mucho más profundo, más íntimo, más visceral y en ocasiones considerablemente más doloroso de lo que se podría esperar. Implica un reconocimiento descarnado, una confrontación absolutamente honesta y sin paliativos, del instante preciso en que se extravió a sí mismo, en que se desvió del camino que se había trazado, en que permitió que la inercia se apoderara de su voluntad. Es la admisión valiente de que la responsabilidad última de esa deriva recae en uno mismo, una verdad que, aunque pueda resultar incómoda, es el cimiento indispensable para cualquier reconstrucción auténtica. Sin este pilar inicial de honestidad brutal, cualquier intento posterior de imponer una estructura externa será tan frágil como un castillo de naipes. La disminución progresiva de la disciplina personal no se produce de forma abrupta o catastrófica, como un evento sísmico repentino que lo sacude de su letargo. Por el contrario, se gesta como un proceso sigiloso, casi imperceptible, una serie de negociaciones minúsculas y aparentemente triviales que se entablan a diario con uno mismo. Es un sutil, hoy no pasa absolutamente nada si lo pospongo que, al reiterarse una y otra vez, comienza a arraigarse silenciosamente en el subconsciente hasta solidificarse como una costumbre inmutable, una norma autoimpuesta de inacción. Es una renuncia solapada a los propios ideales y compromisos que, en sus inicios, se percibe como inofensiva, una indulgencia menor que no tendrá consecuencias.
No obstante, con el inexorable transcurso del tiempo, esa carencia de estructura, ese abandono sutil pero persistente de los propios compromisos autoimpuestos, comienza a socavar lenta, pero implacablemente su confianza interna. Empieza a distorsionar, de forma insidiosa, su percepción de sí mismo, porque al dejar de cumplir con lo que se había prometido solemnemente, inevitablemente comienza a verse a sí mismo como alguien intrínsecamente incapaz de ejecutar sus propias resoluciones, de llevar a término sus propósitos más íntimos. No lo verbaliza abiertamente, no lo reconoce de forma explícita en su diálogo interno, pero lo percibe y lo siente en lo más profundo de su ser, en el núcleo de su identidad. Y esa sensación, esa carga psicológica, esa desilusión consigo mismo, es abrumadoramente pesada, se convierte en un lastre invisible que lo arrastra hacia abajo. Se manifiesta como una disonancia cognitiva que corroe la autoestima, dejando una cicatriz que solo puede sanarse a través de la acción consistente y el restablecimiento de la propia integridad. Esta carga intangible oprime el pecho al levantarse cada mañana sin una dirección clara, sin un propósito que dote de significado a la jornada. Resuena incesantemente en la mente cuando evade mirar las tareas pendientes, los compromisos olvidados, los sueños postergados, generando una ansiedad sorda y constante. Se refleja de forma ineludible en la mirada al observarse en el espejo, con la íntima y dolorosa certeza de que está viviendo significativamente por debajo de su propio estándar, de su potencial, de la persona que sabe que podría y debería ser. No se trata meramente de un hábito que se ha perdido o de una rutina que se ha desvanecido. Es un menoscabo profundo y progresivo del respeto hacia su propia persona. Porque la disciplina no consiste únicamente en emprender acciones difíciles, incómodas o desafiantes. Es, ante todo, un acto sublime de honra hacia sí mismo, un cumplimiento inquebrantable de sus promesas personales más íntimas. Una demostración fehaciente de que puede depositar su confianza plena en su propia capacidad de ejecución y perseverancia. Y cuando se abstiene de hacerlo, cuando elude esa responsabilidad personal, de nada vale cuántas metas ambiciosas escriba en su diario o cuántos sueños articule con fervor en conversaciones. Ninguno de ellos encenderá su espíritu con auténtico vigor, con la chispa transformadora de la acción. Permítanme invitarlos a reflexionar. ¿Están listos para reavivar esa chispa? Si es así, consideren suscribirse a Método Tracy, donde encontrarán las herramientas para encender su fuego interior. Por ello, la prioridad fundamental en este viaje no es organizar su agenda con perfección milimétrica, ni diseñar el sistema de productividad más eficiente, sino hacer una pausa introspectiva, un alto en el camino de la vida, y confrontarse con la verdad descarnada de su propio incumplimiento, con la honestidad brutal de sus propias autotraiciones. Es el momento de dejar de lado las máscaras y las autojustificaciones, y mirar de frente la realidad de su situación actual. Es imperativo que admita sus fallos, no con un sentimiento de culpa paralizante que lo inmovilice en la autocompasión, sino con una serena, madura y sobre todo, empoderadora responsabilidad. La finalidad de esta admisión no es flagelarse con reproches o castigos mentales, sino propiciar un despertar genuino, un punto de inflexión consciente. Porque aquello que no le causa una mínima incomodidad, un ligero malestar o una disonancia perceptible, difícilmente le impulsará con suficiente fuerza a transformarse, a salir de su zona de confort. Es absolutamente imperativo que se interrogue a sí mismo, sin subterfugios, sin autoengaños, sin evasivas. ¿Cuándo fue la última vez que cumplió una promesa que se hizo a sí mismo, por insignificante que pareciera? ¿Cuándo fue la última ocasión en que pronunció con convicción, voy a hacerlo, y lo llevó a cabo sin recurrir a pretexto alguno, sin buscar una justificación para la postergación? Si la respuesta a estas preguntas esenciales elude su memoria, si le resulta imposible recordar un ejemplo reciente, entonces ha encontrado, sin lugar a dudas, el verdadero origen de su desafío actual. Este no reside en la escasez crónica de tiempo, ni en la mera pereza inherente a la condición humana, sino en el extravío de su propia palabra, en la devaluación de su compromiso personal. La recuperación de la disciplina, el inicio de esta senda transformadora, comienza irremediablemente con la restauración de la integridad de su palabra, con la revalidación de su capacidad para honrar los compromisos que usted mismo se impone. Es el cimiento sobre el cual se edificará todo lo demás, la piedra angular de su resurgimiento. Este proceso de restauración no demanda una fuerza física sobrehumana, ni la posesión de habilidades especiales o talentos innatos extraordinarios. Por el contrario, exige un compromiso inquebrantable,
una resolución inalterable con cada afirmación, cada promesa y cada intención que emana de su boca o de su pensamiento. Precisa que cada promesa que se formule, por insignificante que parezca a primera vista, se convierta en una ley ineludible, en un mandato interno que no admite objeciones ni negociaciones. Que si se propone levantarse temprano, lo haga sin titubeos, sin la más mínima vacilación ante el llamado de la comodidad. Que si decide entrenar hoy, cumpla con esa resolución férrea, sin importar el cansancio o la falta de motivación aparente. Que si se prometió liberar una excusa que lo ata y lo paraliza, la abandone por completo, sin darle margen a reaparecer. La incomodidad, o el esfuerzo intrínseco a la acción, no deben ser un impedimento, ni una razón para retroceder, porque cada vez que se honra a sí mismo al cumplir con su palabra, está en el fondo reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, su propia identidad. Está transmitiéndose un mensaje poderosamente claro y reafirmante. Soy capaz de volver al camino, de retomar el rumbo, de superar mis propios límites, y verdaderamente lo es. Aunque haya tropezado 1000 veces en el pasado, aunque el temor a intentarlo de nuevo lo invada con su fría garra, aunque la consolidación de un nuevo hábito parezca una quimera lejana, o un sueño inalcanzable, usted tiene la potestad, la capacidad intrínseca de lograrlo. Pero esta posibilidad solo se materializará si opta por empezar con una única cosa, no con una lista abrumadora de tareas, sino con una sola promesa, un solo acto concreto, un solo paso deliberado y consciente. Desde ese punto inicial, por modesto que parezca, todo el panorama de su vida comenzará a transformarse de manera irreversible. Porque quien recupera la sagrada capacidad de cumplir su palabra, invariablemente se levanta de nuevo, incluso después de las más estrepitosas caídas. Y aquel que se erige con disciplina, que decide retomar el control de su vida, incluso desde el suelo más humilde y desolador, ya no es el mismo individuo que antes. Es una versión renovada. Una persona que ha comprendido en lo más profundo de su ser que la disciplina no es algo que se extravía para siempre sin posibilidad de retorno, sino una habilidad crucial que se cultiva con esmero, se edifica pacientemente y se reconquista metódicamente, día tras día, desde lo más profundo de su esencia. Si este mensaje resuena con su propósito más íntimo y siente que es el momento propicio para construir esa versión inquebrantable de usted mismo, esa figura resiliente y capaz que anhela ser, le invitamos cordialmente a unirse a la comunidad de Método Tracy, donde encontrará no solo las herramientas prácticas y efectivas, sino también el acompañamiento, la guía, y el apoyo necesarios para emprender y sostener este extraordinario viaje de transformación personal. Te esperamos con los brazos abiertos para que no solo regreses al camino, sino que prosperes y florezcas en cada desafío que la vida te presente. El segundo peldaño crucial para restaurar su disciplina personal implica despojarse de una vez por todas de la quimera ilusoria de la motivación incesante. Un vasto número de personas, la mayoría, aguarda a sentirse embargado por una ola de inspiración o una súbita ráfaga de energía para emprender cualquier acción significativa. Anhelan ese día mítico en el que, por fin, la energía fluye sin el menor esfuerzo, el cuerpo responde con una vitalidad exuberante, la mente se encuentra perfectamente enfocada y, milagrosamente, todas las circunstancias externas se alinean a su favor como en un guión preestablecido. Sin embargo, este momento idílico, esta conjunción astral perfecta, rara vez llega en la realidad de la vida cotidiana, porque la vida, en su esencia más cruda y palpable, no se amolda dócilmente a sus deseos o a sus buenas intenciones. Se adapta inexorablemente a sus actos, a sus decisiones tangibles. Si su disciplina permanece supeditada y cautiva a un estado emocional tan efímero, tan volátil y tan impredecible como la motivación, entonces habrá cedido irrevocablemente el timón de su propia existencia a algo tan inestable como el capricho del estado de ánimo, al vaivén de las emociones pasajeras. Y esto lo convierte, inevitablemente, en un mero espectador pasivo de su propia narrativa vital, en un personaje secundario que observa cómo se desarrolla su propia historia, en lugar de ser el protagonista activo que la escribe y la dirige con determinación. Es fundamental asimilar con meridiana claridad, con una comprensión diáfana, que la disciplina auténtica no emana de una explosión emocional súbita, de un arranque de fervor pasajero, sino que brota de un compromiso inalterable, de una resolución profunda y sostenida en el tiempo. Nace de la determinación inquebrantable de decidir qué acciones emprenderá, cuáles son los pasos necesarios, y de llevarlas a cabo de forma consistente, incluso cuando la voluntad flaquea, cuando el cuerpo pide descanso, cuando la mente se resiste.
Porque, si su actuar se restringe únicamente a los momentos de confort, de euforia o de inspiración, jamás logrará sostener proyecto alguno a largo plazo, nunca consolidará un hábito duradero. Nunca avanzará más allá de las efímeras promesas de la primera semana, de esos arranques iniciales que se desvanecen con la misma rapidez con la que aparecen. La verdadera grandeza se forja en la constancia, no en la efervescencia. El verdadero progreso, aquel que genera una transformación profunda y duradera en la vida de un individuo, no se manifiesta únicamente cuando uno se siente inundado de inspiración, rebosante de energía o embargado por un fervor incontenible. Ocurre precisamente cuando se está exhausto, cuando la fatiga se siente en cada fibra del ser, cuando la frustración lo asalta por los reveses, cuando la mente se encuentra distraída por 1000 pensamientos irrelevantes, y a pesar de todo ese cúmulo de adversidades internas, uno se levanta y cumple con lo establecido, con el compromiso previamente adquirido. Es en esos instantes de profunda adversidad, de lucha interna y de resistencia al impulso de ceder, donde se forja la distinción abismal, la línea divisoria crucial entre aquel que simplemente lo intenta de forma esporádica y aquel que, con una persistencia inquebrantable, lo logra de manera consistente y sostenida. La motivación, en su esencia más pura, es un obsequio, una chispa inicial, un empujón momentáneo, pero jamás debe ser el motor primordial, el combustible principal de su conducta a largo plazo. El verdadero propulsor de su acción ha de ser una resolución inquebrantable, una convicción profunda y arraigada en sus valores, una visión nítida y perfectamente definida de la persona en la que desea convertirse, y de aquello que ya no tolerará bajo ninguna circunstancia en su vida. Porque su lucha actual no es meramente por la adquisición de un hábito superficial o por el cumplimiento de una tarea. Es una contienda mucho más profunda por su carácter, por su dignidad inherente, por la integridad de su propia identidad como ser humano. Está, en esencia, adiestrando la habilidad fundamental, la más vital de todas, la de cumplir con su palabra, incluso cuando su propio cuerpo clama por la rendición, cuando su mente le susurra excusas. Porque si logra mantenerse firme y actuar cuando la emoción escasea, entonces posee la capacidad inherente de sostener cualquier desafío, por formidable que sea, que la vida le depare en su camino. Por consiguiente, en este preciso momento, no se afane en buscar la motivación externa como si fuera un tesoro escondido, no espere el momento idóneo, la alineación perfecta de las estrellas, la señal divina que nunca llega. Vaya, en cambio, en pos de lo difícil, de aquello que le incomoda, de ese silencio profundo y satisfactorio que se instala en su interior después de haber acallado una excusa engañosa, de la incomodidad inherente y necesaria a la acción disciplinada. Y desde ese punto de honestidad brutal y aceptación del esfuerzo, actúe, una sola acción, por minúscula que sea, un pequeño gesto deliberado, una decisión firme e inquebrantable, pero llevada a cabo. Esto posee un valor inconmensurablemente superior a cualquier video inspirador que pueda consumir, a cualquier frase motivacional que pueda leer, porque es tangible, porque entrena directamente su sistema nervioso, porque le transmite a su mente un mensaje inequívoco y contundente. Aquí prevalece la determinación inquebrantable, no el vaivén caprichoso del estado de ánimo, no la efímera ráfaga de motivación. Y al repetir esta conducta, día tras día, con una constancia implacable, por insignificante que parezca cada acto individual, comenzará una metamorfosis interna profunda y duradera. Empezará a caminar con mayor aplomo, con una seguridad renovada, a construir un impulso genuino y sostenido que, con el paso ininterrumpido del tiempo, se convertirá en una fuerza imparable, en una estructura sólida y confiable, en una disciplina absolutamente inquebrantable. Esta fortaleza no surge porque usted se haya transmutado en un ser enteramente diferente de la noche a la mañana, sino porque, por fin, dejó de aguardar las condiciones perfectas y optó por avanzar con lo que tenía a su disposición en ese preciso instante. Y esa decisión, modesta en su inicio, silenciosa en su ejecución e incómoda en su naturaleza, es la que le restituirá el dominio absoluto sobre su propia vida. Porque aquel que deja de someterse pasivamente a sus emociones volátiles y cambiantes, comienza a erigirse como el verdadero conductor, el auténtico arquitecto de su destino, en lugar de ser un mero pasajero. El tercer escalón, un peldaño crucial en el sendero empinado pero gratificante de la recuperación disciplinaria, radica en comprender a fondo, con una claridad prístina, el inconmensurable valor del impulso acumulado. Cuando se ha transitado un prolongado período de fallos recurrentes, de postergaciones crónicas y de promesas personales rotas, es natural sucumbir a la falacia,
a la idea engañosa de que toda fuerza interior se ha disipado por completo, que nada queda de su antigua resolución, y que se ve obligado a empezar completamente desde cero, como si nunca hubiera poseído la capacidad de actuar. Pero esta percepción distorsionada, esta creencia limitante, dista mucho de la verdad intrínseca de su ser. En lo más recóndito de su ser, en el núcleo de su espíritu, aún late una llama tenue pero persistente, una chispa vital que aguarda ser reavivada, persiste una memoria muscular de la acción, una huella emocional de los logros pasados, un vestigio innegable de su capacidad inherente de lucha y superación. Simplemente, esta latencia se halla adormecida, sofocada por la inercia aplastante de la rutina, silenciada por el peso abrumador de la culpa acumulada y por la voz crítica interna. Para despertarla, para traerla de nuevo a la vida con vigor, necesita un elemento crucial, una estrategia efectiva, la acumulación sistemática y consciente de pequeñas victorias. El objetivo no es regresar abruptamente a su antigua rutina de perfección inalcanzable, ni revivir de golpe un pasado impecable y sin fallas. Intentar tal proeza, forzarse a una perfección instantánea, lo conducirá inexorablemente al quiebre, a la frustración y a la eventual rendición. Porque la mente, en su estado de vulnerabilidad inicial, sucumbe fácilmente ante exigencias colosales. Sin embargo, la mente también es sorprendentemente maleable, susceptible de ser reentrenada y moldeada con persistencia y paciencia. La estrategia más eficaz, la vía más segura para adiestrarla y reprogramarla, no consiste en la imposición de metas grandiosas e inabarcables, sino en la ejecución sistemática de acciones mínimas, de gestos sencillos, repetidos con una constancia inquebrantable y un carácter innegociable. Piense en gestos tan cotidianos y aparentemente insignificantes como hacer la cama al despertar cada mañana, salir a caminar durante unos minutos al aire libre, dedicarse a escribir o leer por tan solo 10 minutos, consumir sus alimentos con atención plena, sin distracciones, o beber un vaso de agua al iniciar el día. Son acciones mínimas en su magnitud, pero cuya constancia y cumplimiento envían un mensaje inequívoco y potentísimo a su mente subconsciente. Estoy volviendo a tomar el control de mi vida, de mis hábitos, de mi destino. Y cuando ejecuta algo diariamente, sin falta, sin la más mínima excusa, comienza a recuperar el poder sobre sí mismo, la sensación de autoeficacia. Vuelve a percibirse como un individuo que cumple lo que promete, que se mueve con propósito, que posee una dirección definida y un rumbo claro. Es entonces, en este proceso gradual de acumulación de pequeñas victorias, cuando lo que antes parecía inalcanzable, inabordable o demasiado exigente, comienza a naturalizarse, a integrarse en su ser. Su cuerpo se sincroniza armoniosamente con su voluntad. Su energía vital retorna progresivamente, su determinación se aviva y se consolida. No está forzando un cambio desde el exterior, no está imponiendo una nueva piel. Lo está cultivando pacientemente desde su interior, paso a paso, sin prisas, sin alardes, pero con una firmeza inquebrantable que lo hará imparable. Si estás encontrando valor en estas ideas y deseas profundizar en el arte de la autotransformación y el crecimiento personal, te invitamos a ser parte activa de la comunidad de Método Tracy. Cada paso que damos juntos es un peldaño más hacia tu mejor y más auténtica versión. Numerosas personas anhelan una transformación instantánea, un cambio de un día para otro que los catapulte del estado de inacción total a la productividad máxima en un abrir y cerrar de ojos. Aspiran a recuperar de golpe la persona que fueron en su mejor momento, esa versión idealizada de sí mismos. Sin embargo, esta es una trampa mental, una ilusión que genera frustración. Porque esa versión fuerte, capaz y disciplinada de usted no emergió de un salto prodigioso, de un evento único, sino de la sumatoria constante de cientos de decisiones diarias, de pequeños actos de voluntad que, en el presente, debe volver a practicar y a internalizar. No con el único fin de emular el pasado o de revivir glorias pretéritas, sino para forjar una nueva versión de sí mismo, más madura por las lecciones aprendidas, más consciente de sus patrones, más resiliente ante los desafíos y, en última instancia, más auténtica. Si hoy logra llevar a cabo una sola cosa con disciplina, solo una, pero la ejecuta con plena intención, con una presencia consciente y un compromiso total, entonces ya ha triunfado significativamente en esta jornada. Porque lo que edifica el verdadero impulso, el motor de la transformación, no es la magnitud de las acciones emprendidas, por impresionantes que sean, sino la repetición constante, la coherencia inalterable a lo largo del tiempo, la voluntad férrea de realizar algo sencillo pero significativo cada día,
hasta que esa acción simple se integre profundamente en su identidad y se convierta en parte intrínseca de quien usted es. Y cuando ese punto se alcance, no requerirá de motivación externa, ni de presiones ajenas, ni de estímulos constantes. Simplemente actuará, porque ya se habrá convertido en un individuo fundamentalmente diferente. Un hombre que no solo aspira a poseer disciplina, sino que la encarna en cada fibra de su ser, en cada una de sus decisiones. Porque decidió, en el punto más sombrío de su recaída, volver a caminar. Y una vez que comenzó, no se detuvo, ni se detendrá. Porque ahora comprende que el impulso, por ínfimo que parezca en su inicio, es la semilla primigenia de una transformación gigantesca y profunda. El cuarto peldaño fundamental en la senda de la recuperación disciplinaria consiste en una reestructuración profunda, deliberada y consciente de su entorno. Resulta una quimera inútil, un esfuerzo estéril, el poseer una voluntad de hierro inquebrantable si cada día se encuentra inmerso en un mar de distracciones incesantes, de tentaciones seductoras, de pretextos autoimpuestos y, lo que es aún más perjudicial, rodeado de individuos que normalizan la mediocridad, que se complacen en la inacción o que validan sus propias excusas. Su sistema, por más robusto que sea su deseo de cambio, inevitablemente colapsará bajo el peso de estas influencias. No se trata de una debilidad intrínseca por su parte, de una falla personal en su carácter, sino de una verdad ineludible y universal. El entorno siempre ejerce una influencia preponderante y decisiva sobre sus acciones y su estado mental. El entorno no grita órdenes de forma explícita, susurra invitaciones sutiles a la inercia, al placer fácil, a la postergación. No empuja con rudeza o con imposiciones. Seduce con suavidad, con la promesa de la comodidad inmediata. Y si usted no asume el control consciente de él, si no lo diseña con propósito, su entorno lo hará por usted, moldeando sus decisiones, sus hábitos y su percepción de la realidad sin que apenas lo perciba. Su entorno puede ser el andamiaje que lo sostiene y lo eleva, que le proporciona la estructura necesaria para crecer, o la jaula invisible que lo confina y lo limita, impidiéndole desplegar su potencial. Reflexione profundamente sobre esto, con una honestidad brutal. ¿Qué objetos, qué estímulos visuales, capta su mirada al despertar cada mañana? ¿Qué tipo de información se despliega predominantemente en su dispositivo móvil, en su espacio de trabajo, en su cocina, en su sala de estar? ¿Qué tipo de conversaciones nutren su día a día? ¿Qué temas se abordan con mayor frecuencia? ¿Qué clase de contenido consume regularmente en Internet, en redes sociales, en medios de comunicación? ¿Quiénes, de su círculo más cercano, validan su inercia, su postergación crónica o su falta de compromiso? ¿Quiénes le transmiten la peligrosa sensación de que no pasa nada si cede una vez más a la tentación, si abandona un proyecto a medio camino? Todos estos elementos, tangibles e intangibles, conforman su entorno vital. Y si éste no se encuentra en perfecta sintonía, en alineación total con la versión disciplinada, proactiva y exitosa de usted mismo, a la que aspira con fervor, entonces, por más esfuerzo, por más dedicación y por más voluntad que invierta, tarde o temprano, volverá a tropezar, volverá a caer en los viejos patrones. Porque estará librando una batalla solitaria y agotadora en un terreno hostil, un campo de batalla donde las probabilidades están en su contra. Es imperativo, por lo tanto, que emprenda una limpieza estratégica y radical de su entorno. Elimine de su campo visual todo aquello que socava su concentración, que lo distrae de su propósito, que lo invita a la inacción. Desinstale las aplicaciones que le roban horas preciosas de su tiempo, que lo sumergen en la procrastinación. Silencie las notificaciones que no aportan valor significativo a su propósito o a su crecimiento personal. Organice su espacio físico de tal manera que le recuerde constantemente en quién desea transformarse, que sea un reflejo de sus aspiraciones. Y, sobre todo, rodéese, aunque sea inicialmente en el ámbito digital, de individuos que lo eleven, que lo inspiren, que vivan la vida que usted anhela, que se levanten con el alba, que entrenen con constancia, que sean productivos, que hablen con convicción y propósito. El estándar de su entorno, de forma inexorable, define el suyo propio. Si todos a su alrededor operan en modo automático, usted también terminará por ahí, incluso sin percatarse de ello. No se trata de aislarse socialmente de manera drástica o de construir una torre de marfil personal, sino de volverse deliberadamente intencional, selectivo y consciente en sus interacciones y en el diseño de su día a día.
Porque cuando la disciplina se debilita, la claridad mental se enturbia, y el entorno, de manera astuta e insidiosa, se aprovecha de esa vulnerabilidad, de esa falta de dirección interna. Lo empuja sutilmente hacia lo fácil, hacia lo cómodo, hacia aquello que adormece la conciencia y lo mantiene en la mediocridad. Pero usted no busca el consuelo fácil o la gratificación instantánea. Busca el fuego ardiente de la determinación, la estructura sólida de los hábitos consistentes, la fortaleza interna inquebrantable que solo se forja en la disciplina. Y eso no florece en el caos, en la desorganización o en la permisividad, sino en un terreno meticulosamente preparado, cultivado con intención. Hoy mismo, introduzca un cambio, por pequeño que sea. Ordene su espacio personal y profesional, defina sus propias reglas innegociables, reevalúe con quién interactúa y de qué manera, acalle el ruido externo e interno que lo distrae, y conviértase en el arquitecto consciente y proactivo de su propio ambiente. Si este enfoque te parece valioso y estás listo para tomar las riendas de tu realidad y diseñarla a tu medida, te invitamos a explorar más a fondo los recursos y la filosofía de Método Tracy. Suscribirte no es solo un clic, es un paso firme y decidido hacia la creación de un entorno que impulse tu grandeza y te permita alcanzar tus metas más ambiciosas. Porque si espera cultivar la disciplina mientras reside en un escenario que la contradice, un ambiente que la socava constantemente, estará librando una contienda con los dados cargados en su contra, una batalla que, por definición, está destinada a ser perdida. Quizás no lo perciba en una semana, quizás nadie lo note en un mes. Pero si sostiene ese pacto con firmeza inquebrantable, con una constancia silenciosa pero poderosa durante 6 meses, su vida será irreconocible, transformada en su totalidad, no por arte de magia, no por un milagro inexplicable, sino por la repetición constante de acciones conscientes, por la forja de su carácter a través del esfuerzo sostenido, por su integridad inquebrantable al cumplir lo prometido. Porque cuando un hombre camina con disciplina, con propósito y con una determinación incesante, su destino deja de ser una mera posibilidad lejana o una fantasía etérea para convertirse en una consecuencia ineludible, en una realidad tangible que él mismo ha construido. Haga ese pacto hoy mismo, no desde el temor a fallar o desde la culpa, sino desde el poder intrínseco de su propia voluntad, desde la convicción de su capacidad. Dígase a sí mismo, mirándose a los ojos en el espejo: a partir de hoy, no me abandono, no traiciono mi palabra. Y si tropieza mañana, porque la humanidad es imperfecta, repítalo con la misma convicción. Y si cae, porque las caídas son parte del camino, levántese con el mismo pacto inalterable, con la misma resolución renovada. Porque la disciplina verdadera no es lineal, no es perfecta. Es feroz en su compromiso, es imperfecta en su manifestación, pero incesantemente constante en su esencia. Y cuando alcance esa versión de sí mismo, esa figura resiliente y empoderada, no necesitará motivación externa, ni aplausos, ni validación. Mirará hacia atrás en su camino, contemplará todo lo que superó con su propia fuerza y dirá con orgullo, con la voz serena de la victoria: no fue sencillo, el camino fue arduo, pero lo logré, me mantuve firme. Y eso mismo, será el cimiento inquebrantable, la base sólida e inamovible de todo lo que está por venir en su vida, el preludio de logros aún mayores. ¿Estás listo para esta transformación profunda y duradera? No te pierdas el siguiente capítulo de tu evolución personal, el que escribirás con tus propias manos. Suscríbete ahora mismo a Método Tracy y únete a la legión de quienes eligen construir un destino inquebrantable, un legado de disciplina y propósito. Nos vemos en el camino, en la senda de tu grandeza.